Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Vamos a ir juntos para empezar. Gracias Dios, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Por medio de la palabra de ayer aprendimos que somos pecadores. Por los pecados tenemos que ir al infierno. Por favor, sálvanos con tu palabra. Por favor, ayúdanos para reconocer el significado de nacer nuevo de la Biblia. Tú nos dijiste que sin nacer nuevo nadie puede ir al cielo. Por favor, ayúdanos para comprender la manera de ir al cielo. Por favor, da al predicador el mensaje correcto para la congregación. Confiamos en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. San Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. En la primera sesión yo leí esa palabra con ustedes. Se lo leo otra vez. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces sino está Dios con él. Versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como le expliqué, esto es una conversación entre dos, Nicodemo y Jesús. Nicodemo era un judío, era un fariseo. Él leía la Biblia por mucho tiempo. Él adoraba a Dios a largo plazo también. Pero lamentablemente él no tenía la seguridad de ir al cielo. Entonces Jesucristo respondió de esta manera: no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa? Él, Nicodemo, no nació de nuevo. Entonces él no pudo ir al cielo. Desde su nacimiento, él había escuchado la palabra, él había orado a Dios, pero lamentablemente él no estaba preparado de ir al cielo. ¿Qué tal ustedes? Como les expliqué, ir a la iglesia no puede garantizar su salvación. Leer la Biblia, orar a Dios, no puede darles la salvación. Para la Biblia, tenemos que nacer nuevo para ir al cielo. Hoy yo voy a predicar acerca de esto. Primero de Juan capítulo 4, 18. En la pantalla vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa tener la duda de la salvación? ¿Qué significa temer ante Dios acerca de su muerte? La palabra dice: en el amor no hay temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No tener la seguridad de ir al cielo significa no recibir la salvación. Oh, pastor, yo no sé. Hoy puede ser mi último día, pero yo no sé exactamente a dónde yo voy a ir. ¿Qué significa? No reciben salvación ustedes. Por eso, como te expliqué ayer, tiene que orar a Dios de todo su corazón para su salvación, para nacer de nuevo. Pasando la Biblia, no importa cuántas veces han pecado. Todos los pecadores tienen que ir al infierno. En el huerto de Edén, como les expliqué, hubo dos personas. ¿Quiénes eran? Adán y Eva.
Ellos pecaron una vez. Por un pecado ellos fueron condenados, ellos fueron juzgados por Dios. Esto es una lección muy importante para nosotros. Mucha gente trata de hacer algo. Ellos tratan de hacer las buenas obras. Pero por medio de esas cosas, ellos no pueden ir al cielo. Por eso tienen que nacer nuevo por medio de la palabra. Nacer nuevo significa recibir el perdón de pecados perfectamente según la ley, según la Biblia. La palabra es la ley. Legalmente, sus pecados tienen que ser perdonados perfectamente. Como yo expliqué, un pecado que queda podrá hacerle ir al infierno. Por eso sus pecados tienen que ser perdonados perfectamente. Todos los pecados tienen que ser perdonados o redimidos. Esto es la salvación, esto es nacer nuevo. Inconscientemente pueden pecar. ¿Pueden recordar todos los pecados en su vida? Imposible. Ustedes hablaron mal muchísimas veces inconscientemente. Cuando ustedes manejaron, ustedes hablaban las palabras malas a otras personas. No pueden recordar todos los pecados. En sus niñez, ustedes contestaban mal contra sus padres. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. No pueden recordar todos sus pecados, pero Dios recuerda todo. Otras personas, alguien puede decir, por medio de la confesión, puede decirlo. No. Nadie puede recordar todos sus pecados. ¿Qué significa? Nadie puede confesar todos sus pecados tampoco. Además, por medio de su oración, su confesión, legalmente, pecados no pueden ser redimidos. Por eso tienen que nacer nuevo. Un solo pecado puede hacerle ir al infierno, como yo expliqué. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a buscar Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, versículo 24 y 25. Proverbios capítulo 26, versículo 24 y 25. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablaré amigablemente, no lo creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. La palabra dice, en nuestro corazón hay 7 abominaciones. 7 abominaciones indican nuestra naturaleza pecaminosa en nuestro corazón. Alguien dibujó 7 abominaciones utilizando 7 animales: pavor, cabra, cerdo, tortuga, tigre, serpiente, rana. Lamentablemente, en sus corazones hay 7 abominaciones, 7 pecados, 7 tipos de pecados. Primeramente, pavor. Pavor indica jactancia. Cuando muchas personas se le unen, pavor puede presumir sus colas para otras personas. Esto es jactancia. En la Biblia, jactancia es un pecado. La jactancia puede dañar, perjudicar otros corazones. Por ejemplo, usted tiene su esposa. Su esposa le dio un regalo muy, muy bueno. Usted puede presumir a sus amigos. Mi esposa preparó este regalo. Lamentablemente, su amigo no tiene su esposa. Ella murió. Entonces, su jactancia puede dañar su corazón mucho.
Por eso en la Biblia, jactancia es muy, muy mal. Muy mala. Santiago capítulo 4, versículo 16. Vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La jactancia es muy, muy ¿qué? Mala. Es muy mala. ¿Cuántas veces han presumido ustedes? Oh, yo compré mi teléfono. Yo fui a peluquería para arreglarme de mi pelo. Oh, mis hijos sacaron que la nota muy buena de la escuela. Todo es jactancia. Oh, yo compré un carro coreano, Toyota Lexus. Oh, muy bueno. Oh, mi carro es muy viejito. Su jactancia puede dañar otros. ¿Qué tal otro? La cabra. La cabra indica que obstinación. Nuestros corazones son muy, muy duros. La palabra dice, si nace nuevo, nadie puede ir al cielo. Tenemos que aceptar esta palabra de todo nuestro corazón. Muy importante. Pero alguien puede pegarse a su propio pensamiento. No, yo soy salvo porque yo voy a la iglesia. Yo soy salvo porque por mucho tiempo yo he ido a la iglesia. Yo he leído la Biblia. Esto es obstinación. Tenemos que quitar este corazón de nuestro corazón. Este pensamiento. Tenemos que quitar este pensamiento de nuestro corazón. Tenemos que abandonar nuestro propio pensamiento ante Dios, ante la palabra. A veces nuestro pensamiento puede ser un obstáculo para aprender la Biblia correctamente. Vamos a buscar Isaías capítulo 55. Versículo 6, Isaías capítulo 55, versículo 6. Se lo leo. Buscad a Jehová mientras puede ser que hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que hallar a Dios. Pero para esto, primeramente, tenemos que quitar algo, tenemos que abandonar algo de nuestra vida. 55, versículo 7. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Su camino indica su experiencia. En el camino de su religión, ustedes experimentaron algunas cosas, pero esta experiencia no puede garantizar su salvación. El hombre inicuo sus pensamientos. Tenemos que abandonar nuestro propio pensamiento. Yo soy salvo, aunque yo soy un pecador, yo puedo ir al cielo. Esto es un malentendido. Mas Biblia, todos los pecadores no pueden ir al cielo. Imposible. Los judíos tenían el mismo malentendido. Ellos dicen, oh, yo soy elegido por Dios, escogido. Por eso yo no puedo ir al infierno. Eso es un malentendido. De cierto, sorprendentemente, ellos fueron rechazados por Dios. ¿Qué tal? Sus destinos son iguales. Oh, sí, yo soy un escogido. No. Aunque ustedes iban a la iglesia, aunque ustedes pueden pensar de esta manera,
por pecados no pueden ir al cielo. Salmos capítulo 5, 4. Vamos a leer juntos en la pantalla. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. Pecadores no pueden juntarse con Dios. Imposible. Aunque yo pequé muchísimas veces, yo podré ir al cielo. Eso es su malentendido. ¿Qué tal los judíos? Ellos llamaron a Jesús como su Señor. Señor, Señor. Pero ellos fueron abandonados. ¿Por qué? Ellos no resolvieron sus pecados ante la palabra. Sus pecados se quedan ante Dios. Por eso ellos fueron rechazados. ¿Qué tal ustedes? Son iguales. Tenemos que rendirnos ante Dios. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que abandonar nuestro propio pensamiento. La palabra dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios. Dios es justo. Dios es un justo juez. Porque Dios tiene que juzgarles basándose en la palabra. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por su dureza, por su corazón muy duro, no pueden comprender la palabra correctamente. Los pecadores no pueden ir al cielo. Papá, pregunten a sí mismo. Si hoy fuera su último día, ¿a dónde irían ustedes? ¿A dónde les mandaría Dios? Hoy, ahora puede morir por los accidentes. ¿A dónde irán? Infierno. No hay la excepción. Todos pecadores. Esto es la verdad. Por favor, tomen este hecho en serio. Otro, cero indica ¿qué? Avaricia. Nuestro corazón es muy codicioso. No hay la satisfacción. Queremos comer más, queremos ganar más. No hay el límite. A mí me gusta comer más. Perdón. Gorditos. En su corazón hay, es cierto, avaricia. La tortuga indica hipocresía. A veces la tortuga puede mostrar su cabeza, otras veces él trata de esconder su cabeza. Doble sentidos. Queremos mostrar las calidades, pero queremos esconder las desventajas. En nuestro corazón hay hipocresía, tortuga. Son hipócritas. Ustedes parecen muy buenos aquí, pero en su casa, en su trabajo, pueden cambiar. Pueden mentir. Pueden robar. Pueden hablar mal. Van a cambiar. Esto es hipocresía. El tigre indica enojo. Ahora parecen tranquilos. ¿Ustedes saben cómo enojarse? ¿Usted sabe? Yo pienso que parecen muy tranquilos, pero en una cierta situación pueden cambiar, como tigre, leona. Pastor, en mi casa hay una leona. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Mi mamá. Perdón.
En mi casa hay un tigre. ¡Ah! ¿Es verdad? ¿Qué es esto? Mi papá. Eres diferente en la casa. De cierto, pueden convertirse en tigre. Otro, la serpiente indica que la mentira. Solamente la lengua, el fin de la lengua de serpiente se divide en dos partes de esa manera. Hay dos partes. Podemos decir la verdad. Podemos decir la mentira. La Biblia, mentir es un gran pecado. ¿Cuántas veces han mentido en su vida? ¿Ninguna vez? ¿Sí? Muchas veces. Santiago capítulo 3, 9, 10, se lo leo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma boca proceden bendición y maldición. Podemos decir la palabra buena o la palabra mala. El dicho malo, todo es pecado. ¿Cuántas veces ustedes han mentido? Han hablado mal. Dios recuerda todo. La rana indica chisme. Las personas quieren chismear, murmurar acerca de algunas personas. Mire, mi patrón, sí, no está bien. Mire, ella, él. Los humores se propagan muy rápidamente porque las personas quieren chismear. ¿Qué están haciendo ellas? Compartir los secretos. Las personas quieren hablar, platicar mucho. Eso es secreto. Papá, no comparta esto. No. Los rumores se propagan. 1 Timoteo capítulo 5, 15. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. También aprende a ser ociosas, andando de casa en casa, hablando lo que no debieran. Ellos pueden hablar los secretos muy fácilmente. Con teléfono, siempre. Sí. Pecado. Dios sabe todo. Dios estaba mirando todos los pecados. Tratamos de cubrir esas cosas, 7 abominaciones, por medio de la educación, por medio de buenas obras, por medio de la religión. Todo es hipocresía. Dios sabe sus corazones. Nadie sabe sus corazones, pero Dios sabe todo. Dios corazón es engañoso sobre todo. ¿Quién conocerá? Solamente Dios sabe todo. Por eso, por los pecados en vida, tienen que ser juzgados. ¿Cuántas veces han pecado, han cometido pecados en su vida? Muchísimas veces. Si hoy fuera su último día, ¿a dónde irían ustedes? Desierto, abajo. El lago de fuego. Eso es su destino. Por eso, tienen que nacer nuevo por medio de la palabra. Por eso, ayer yo les pedí orar a Dios antes de venir. Para su salvación. Por sus pecados.
Hebreos capítulo 4, 13, en la pantalla. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Están, ¿qué? Desnudas. Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante los ojos de Dios, todos los pecados van a ser revelados. Revelados. Nadie puede esconder sus pecados. Pueden tratar de ser pretenciosos ante Dios, pero Dios sabe todo. Basándose en la ley de Dios, el pago de pecado, el precio de pecado es ¿qué? La muerte y el infierno. Esto es su destino. Tienen que escuchar la palabra hoy con la oración. Tienen que escuchar bien de todo su corazón para su espíritu. Hoy yo voy a predicar acerca de nacer nuevo, cómo ir al cielo. ¿Están de acuerdo? Papá, escuche bien, de todo su corazón. Esto es su destino. Una persona se está ahogando. En el futuro él va a morir, ¿sí? Él necesita la salvación de otras personas. ¿Qué significa recibir salvación? Esto es recibir la ayuda para sobrevivir. ¿Quién puede ayudarle para sobrevivir? Solamente Dios. Dios puede salvarle solamente. Por eso hoy, ahora, yo voy a predicar cómo recibir salvación, cómo nacer nuevo. ¿Sí? Vamos a buscar San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2, versículo 17. San Marcos capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa palabra explica el propósito de la venida de Jesucristo. Porque Jesús vino a este mundo. En este mensaje hay dos tipos de las personas. Los sanos o los enfermos. ¿Quiénes necesitan el médico? ¿Los sanos o los enfermos? Los enfermos. Miren, hay dos tipos de las personas. El médico es necesario para los enfermos, no los sanos, ¿sí? Igualmente, hay dos tipos de las personas, pecadores y los justos. ¿Para quién Jesucristo vino? Para pecadores. Pues para conocer a Jesús, para encontrar a Jesucristo personalmente, para hacer la salvación, tienen que reconocer que son pecadores que tienen que ir al infierno. Sin saber de ese hecho, nadie puede conocer a Jesucristo personalmente para recibir salvación por sus pecados. Por eso ayer yo expliqué acerca de esto por mucho tiempo. 1 Timoteo capítulo 1, 15, esto es la confesión de apóstol Pablo. Como ustedes saben, apóstol Pablo era un apóstol muy grande en la historia de la iglesia. Aún confesó de esta manera. 1 Timoteo 1, 15. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él dijo, él era el primer pecado. Él dijo, él era un gran pecador. Por eso, él recibió la oportunidad de la salvación. Él reconoció, porque Jesucristo vino. Él dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Como él comprendió el propósito de la venida de Jesucristo, porque él comprendió que él era gran pecador. Él comprendió que él tenía que ir al infierno. Por eso él reconoció el propósito de la venida de Jesucristo exactamente. Vamos a buscar Juan capítulo 1.
Juan 1, 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vio a Jesús. Además, él presentó a Jesucristo como esta manera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan el Bautista presentó a Jesucristo como el Cordero de Dios? El Cordero de Dios. Como sabemos, Jesús era Dios. Jesús era un unigénito de Dios. Pero la palabra dice, Jesús era el Cordero de Dios. Para aprenderlo, tenemos que aprender. Tenemos que estudiar la ofrenda por pecado en la historia de Israel. Los judíos se le unieron en el tabernáculo para ofrecer la ofrenda por sus pecados. Mire, cada año en el campo los judíos se le unieron para redimir sus pecados. Para redimir, para perdonar los pecados de un año, por un año ellos prepararon los animales. Jesús es considerado como Cordero de Dios. Para aprender esto, tenemos que aprender acerca de la ofrenda por el pecado. Perdón de los pecados cometidos por judíos en un año. Para recibir el perdón de pecados de un año, ellos prepararon los animales. Ellos ofrecieron esos animales para redimir el precio de sus pecados. El precio de los pecados de un año. Como aprendimos, el precio de pecado es que la muerte. Todos los pecadores tienen que pagar el precio de pecado. Para pagar el precio de sus pecados de un año, ellos prepararon los animales. Ovejas, cabras, becerros o palomas. Muchos tipos de los animales fueron usados como una ofrenda. Él pecó muchísimas veces. Él había pecado en sus corazones, en su vida. Él cometió adulterio en su corazón. Además, él peleaba mucho. Además, él robó las frutas de alguien. Él reconoció sus pecados. Por eso, un día, especialmente 10 de julio de cada año, un día, él trajo los animales, un animal para redimir sus pecados. Mire, él está llevando una oveja, ¿sí? Para redimir el precio de sus pecados de un año. La oveja parece muy débil, parece muy enferma, ¿sí? Él llevó este animal. Entonces, mire, esa persona está lleno de muchos pecados. Por un año, él había pecado muchísimas veces en su corazón, en su vida. Él está cargando, ¿qué? Pecados, muchos pecados. Por eso, desde su cabeza hasta su pie, no hay ninguna parte pura, inocente. Su cuerpo está lleno de muchos pecados. ¿Qué tal la oveja? La oveja parece muy pura, inocente. Después de llegar al tabernáculo, él puso sus manos sobre la cabeza de cordero, oveja. Entonces, Dios consideró que todos los pecados eran transferidos
al cordero, a oveja. Por eso, de repente, mire, la oveja se volvió un gran pecador, porque la oveja quitó todos sus pecados. Por eso, esa persona se libró de pecados, porque el animal quitó todos los pecados. En lugar de él, un animal, la oveja se volvió un pecador. Entonces, la oveja, el animal, tenía que derramar su sangre. ¿Qué significa? Las ovejas tienen que morir. ¿Para qué? Vamos a buscar Levítico capítulo 17. Levítico 17. Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Se lo leo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación. Expiación significa redención. Sobre el altar por vuestras almas. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación significa redención. Expiación significa perdón. La misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué significa? Por medio de la sangre de animales. Sus pecados fueron redimidos. El precio de todos sus pecados de un año fueron redimidos, perdonados. Por medio de la sangre de animales. ¿Están de acuerdo? ¿Me explico? Para redimir los pecados, la sangre era esencial, necesaria. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Vamos a leer juntos en la pantalla. 1, 2, 3. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre es obligatorio para redimir pecados. Derramar la sangre significa la muerte. Para perdonar los pecados, para redimir el precio de pecados, los animales derramaron su sangre. Por eso, por medio de la sangre, el derramamiento de sangre de animales, el precio de pecados fue redimido. Todos sus pecados fueron perdonados. Ellos, los judíos, hicieron esta ofrenda cada año. Cada año. Pero la palabra dice, esto es una sombra. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1, se lo leo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley indica la ofrenda por pecados. La ley indica el sacrificio de animales. Eso es como la sombra. Ustedes conocen el significado de la sombra, ¿sí? Aquí, la sombra, ¿qué significa? Hay una persona leal. Por medio de la ley, la ofrenda por pecado, sus pecados no pueden ser limpiados o redimidos perfectamente. La palabra dice, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Yo les hago un ejemplo. Un judío ofreció un animal para redimir sus pecados. Después de ofrecer, él se sintió muy bien. ¡Oh!
yo me libre de cargo de pecados. Yo me libre. Pero justo después de ofrecer un animal, lamentablemente él pecó de nuevo. Él miró una mujer muy bonita. Por eso él pecó en su corazón. Además, él miró una persona que él había odiado. Lamentablemente en su corazón él cometió un error también. Él quiso matarle. ¿Sí? Él reconoció sus pecados otra vez. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? De cierto, él tiene que esperar otra ofrenda próximo año. Siguiente año, ¿sí? En ese pensamiento, él no pudo liberarse del sentimiento de culpa. Porque cada minuto, las personas pueden pecar en sus corazones, en sus vidas. Por eso la palabra dice, esta ofrenda no puede perfeccionar nadie. Esta ofrenda no puede redimir todos sus pecados. Esta ofrenda es una ofrenda imperfecta. Hebreos capítulo 10, versículo 3, 4, se lo leo. Pero con estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Sí? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por medio de la sangre de animales, pecados no pueden ser redimidos perfectamente. Por eso, esta ofrenda es considerada la sombra. La sombra. Por favor, repiten conmigo, la sombra. La sombra. Sorprendente, por eso, Dios preparó una ofrenda para nosotros. De cierto, los animales, la ofrenda por pecado fue preparada por los judíos, los pecadores. Por medio de la preparación de pecadores, sus pecados no pueden ser redimidos. Por eso Dios preparó un cuerpo, una ofrenda para nosotros. En lugar de los animales, Él preparó algo. Dios prepara algo para nosotros. ¿Qué es esto? Versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por el cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La palabra dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios no quiso, Dios no quiere sacrificios o la ofrenda por pecados. La palabra dice, mas me preparaste cuerpo. Dios preparó un cuerpo para mí, para ustedes, para nosotros. Los animales estaban preparados por pecadores, por las personas. Esto indica las obras de personas. Pero Dios preparó un cuerpo para mí, para ustedes, para cada persona. ¿Qué es esto? Preparado por Dios. Esto es el cuerpo de Jesucristo. Jesús era Dios. Dios se volvió un hombre. Él era Jesús. Él vino. ¿Por qué? Para redimir el precio de pecados por medio de su muerte. La Biblia, el precio de pecados es la muerte. Por eso, para nosotros, para redimir nuestros pecados, Él vino. Entonces, Él murió en la cruz para nosotros. Esto es lo que Jesús hizo para mí, para ustedes, para nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 10, se lo leo. En esa voluntad somos santificados mediante, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, en lugar de la ofrenda de animales. Jesús ofreció su cuerpo para redimir todos los pecados de este mundo. La palabra dice, mediante el cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús murió una vez. Pero sorprendentemente la palabra dice, Él
limpió todos los pecados para siempre. Por favor, repitan conmigo. Una vez para siempre. Una vez para siempre. Jesús murió una vez, pero Él lavó, Él redimió todos los pecados para siempre. ¿Qué significa? Eternamente. Esto es lo que Jesús hizo para mí, para ustedes. 12 se lo leo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez que para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Habiendo ofrecido una vez, Él murió una vez como un sacrificio para pecadores. Pero Él redimió todos los pecados para siempre. Es lo que Jesús hizo para nosotros. En el Antiguo Testamento, los judíos ofrecieron la ofrenda cada año. Pero en lugar de esa ofrenda, Jesús murió una vez. Además, Él pagó el precio de todos los pecados para siempre. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer juntos en la pantalla. 1, 2, 3. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Salvador. Jesús vino, ¿por qué? Para salvar pecadores de destino de ir al infierno. ¿Cómo? Por medio de su muerte. Él vino para morir, para salvarnos del destino de ir al infierno. Isaías capítulo 53, versículo 6. En la pantalla, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, somos como ovejas. ¿Qué significa? Caminábamos basándose en nuestros propios deseos. Ustedes vivían según sus propios deseos, pensamientos. ¿Qué significa? Pecaban muchísimas veces. Han pecado siempre. Pero la palabra dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy, muy maravilloso. Miren, mi mano derecha indica ustedes. Hay muchos pecados. Todos sus pecados son escritos en el libro, ¿sí? Todo. Ustedes hablaron mal, ustedes robaron algo, ustedes cometieron mucho adulterio en su vida. Ustedes odiaron muchas personas. Todo es escrito en el libro. Mi mano izquierda indica el cuerpo de Jesucristo. Por sus pecados tiene que ir al infierno. Sus obras no sirven de nada. Aunque ustedes hagan muchas cosas como orar, leer la Biblia, arrepentirse, todo por sus pecados tendrán que ir al infierno. Pero Dios quitó todos los pecados, además puso el cuerpo de Jesús. La palabra dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, Dios sacó todos los pecados, además puso en el cuerpo de Jesucristo. Sorprendentemente, ustedes se libraron de sus pecados, porque Jesucristo llevó todos los pecados. En lugar de ustedes, Jesús se volvió un gran pecador. Por eso, por sus pecados, Jesucristo tenían que morir en la cruz. Él fue perseguido. Él tenía que sufrir mucho por sus pecados. Versículo 5 en la pantalla. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, porque Jesús sufrió mucho. Jesús era golpeado, molido o azotado muchísimas veces. Antes de morir, antes de fue crucificado en la cruz, él fue golpeado por los soldados, más o menos 120 veces. Él fue azotado, él fue lastimado. Muchas veces, golpeado también por las lástigos. ¿Por qué? Por nuestros pecados. En la primera vez cuando yo aprendí la Biblia, yo malentendí. Los soldados romanos golpearon el cuerpo de Jesucristo. Por eso yo culpé los soldados romanos. Pero luego yo me di cuenta, ¿quién golpeaba el cuerpo de Jesucristo? ¿Quién golpeó el cuerpo de Jesucristo? ¿Quién? Nosotros, ustedes, cada persona. Por sus pecados él fue golpeado. Por sus pecados él fue lastimado. Ustedes, los criminales, ustedes golpearon el cuerpo de Jesucristo con látigos. Mire, Jesús se puso una corona espina. Cuando yo estaba en Corea, yo vi esta corona. La espina era muy afilada, muy dura. Sorprendentemente, Jesucristo tenía que derramar su sangre. ¿Por qué? Por los pecados en su cabeza. Sus cabezas. En sus pensamientos, ustedes pecaron muchísimas veces. Además, sus manos fueron crucificadas también. ¿Por qué? Con sus manos, ustedes han pecado muchísimas veces. Golpearon a otras personas, robaron algo. Además, utilizando sus manos, ustedes miraron las cosas muy malas con su teléfono. Además, sus pies fueron clavados también. ¿Por qué? Para pecar, ustedes se mudaron a otros lugares. Ustedes buscaron los lugares muy secretos. Por eso sus pies fueron clavados, crucificados. Además, su cuerpo fue traspasado por la lanza, por los pecados en sus corazones. Él derramó sangre para nosotros. Por sus pecados, él fue perseguido. Él fue castigado, crucificado por sus pecados. Ustedes son la razón de golpear a Jesucristo. Esto es los látigos que fueron usados para golpear, lastimar el cuerpo de Jesucristo. De cierto, el fin de los látigos hubo las piezas metales o las piezas de huesos. Lamentablemente, la piel de Jesús era destruida. ¿Cuántas veces ustedes pueden ser golpeados por esos látigos? ¿Una vez? ¿2 veces? Imposible. Pero él fue golpeado por esos látigos 120 veces para nosotros para ustedes también. Primeramente, los soldados golpearon su espalda de esa manera. Perdón. Él tenía que aguantar mucho dolor. Los soldados están disfrutando. Por eso golpeando a Jesucristo sin sentimiento de culpa. Su pie fue destruida. Él está gritando por mucho dolor.
Además, luego ellos voltearon su cuerpo. Entonces ellos azotaron su frente. Él derramó más sangre. Luego ellos lo llevaron a la montaña Golgota para crucificarlo. Él tenía que cargar una cruz. La cruz era muy, muy pesada. Por eso él falló muchísimas veces para ustedes. Para cargar sus pecados, él tenía que cargar una cruz. Esto es la corona de espina. Como te expliqué, muy afilada, muy, muy dura. Esto es el clavo. Fue usado para crucificar a Jesucristo. Esto es muy, muy grande. El tamaño de clavo, más o menos, 5 a 7 pulgadas. Es más grande que sus lapiceros. Esto, miren. Chocante, ¿sí? El sistema nervioso fue dañado mucho por la crucificación. Sus manos, sus pies fueron crucificados por sus pecados. Para redimir el precio de todos los pecados del mundo, él estaba colgado en la cruz por 6 horas. Él derramó todo sangre. Esto es un pedazo de película acerca de la muerte de Jesucristo. Basándose en la Biblia, un director produjo una película. Por favor, miren, yo voy a mostrar un video. Por favor, piensen, ¿por qué murió de esa manera? ¿Para quién él murió? Por favor, piensen. Jesucristo murió en la cruz para nosotros. ¿Por qué murió? ¿Para quién él murió? Por sus pecados, para ustedes. Él fue golpeado, él fue lastimado, él murió de esta manera. Todo es para nosotros. Justo antes de morir, él dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué significa? Yo voy a mostrar. San Juan capítulo 19, versículo 30. Vamos a hacer juntos en la pantalla. 1, 2, 3. Cuando Jesús hubo tomado un vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando él murió en la cruz, dijo, consumado es. Jesús vino a este mundo para redimir el precio de todos sus pecados. Pero cuando él murió en la cruz, él dijo, consumado es. Su misión se cumplió. En griego se dice tetelestai. ¿Qué significa? Esto significa la deuda. El impuesto fue pagado perfectamente. El precio del pecado es la muerte. Pero él dijo, consumado es. El precio de todos los pecados fue pagado perfectamente cuando él murió en la cruz. Él limpió, él perdonó, redimió todos sus pecados. Esto es, consumado es. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
La palabra dice, por su propia sangre entró una vez. Entra una vez significa murió una vez, pero para siempre. Aunque murió una vez, Él redimió todos los pecados para siempre. Además, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Él murió en la cruz, Él cumplió eterna redención. Esa palabra es muy importante para aprender lo que Jesús hizo para nosotros correctamente. Por favor, repitan conmigo, eterna redención. Eterna redención. Mire, yo voy a explicar el significado de eterna redención. Cuando Jesús murió en la cruz, Él cumplió eterna redención. De cierto, Dios está vivo en la eternidad. Eternidad. Dios es alfa y omega. Dios no tiene el principio ni el fin. En la eternidad hay la historia humana, desde el principio hasta el fin. Hubo Adán. Además, habrá una última persona, ¿sí? Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él cumplió ¿qué? Eterna redención. ¿Qué significa? Eternamente, todos los pecados ya fueron redimidos. Todos los pecados de este mundo fueron perdonados. Esto es eterna redención. Miren, esto es eterna redención. Todas las personas nacen ¿qué? Pecadores. P indica pecados. Todas las personas nacen pecadores. ¿Qué tal ustedes? Nacen pecadores también. Hay muchos pecados en su pasado. Desde su nacimiento, ustedes han pecado, conscientemente, inconscientemente. Hay los pecados que ustedes recuerdan. O hay muchos pecados que ustedes ya olvidaron. Pero hay muchos pecados en su pasado. Además, ahora pueden pecar también. Hay muchos pecados en sus corazones. Hay los pecados presentes. Además, aunque ustedes no quieran, podrán pecar en su futuro. Aunque ustedes no deseen, podrán pecar hasta su muerte. Hasta su muerte. Hay los pecados de su futuro. Cuando Jesús murió en la cruz, Él cumplió ¿qué? Eterna redención. ¿Qué significa? Él quitó todos los pecados del mundo. Por favor, repiten conmigo. Todos los pecados del mundo. Con su mano, ¿sí? Mire. Todos los pecados del mundo. Repitan conmigo. Todos los pecados del mundo. ¿Dónde están sus manos? ¿Dónde está? Mire. Cuando Jesús murió en la cruz, Él quitó todos los pecados del mundo, ¿sí? Mire. Todos los pecados del mundo fueron quitados por Jesús. Él quitó todos los pecados del mundo. Él sacó todo. ¿Qué tal sus pecados? Todos los pecados son incluidos en la eternidad. Les hago una pregunta. ¿Cuál es más grande? ¿Su vida o la eternidad? ¿Cuál es más grande? Eternidad. ¿Qué significa? Cuando Jesús murió en la cruz, Él quitó todos los pecados eternamente. Entonces, Jesús quitó todos los pecados en su vida. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué tal los pecados de su pasado? Sí, porque su pasado es incluido en la eternidad. Mire. ¿Qué tal presente? Los pecados de presente. Presente es incluido en la eternidad. También. Perdón. ¿Qué tal los pecados del futuro? ¿Qué tal futuro? Futuro es incluido en la eternidad. ¿Qué significa? Cuando Jesús murió en la cruz, Él quitó todos los pecados eternamente. Entonces, todos los pecados en su vida, los pecados pasado, presente, aún su futuro, todos los pecados ya fueron
redimidos por medio de su muerte. Él llevó todos los pecados también. Él murió una vez por todos, para siempre. Aunque murió una vez, pero Él quitó todos los pecados. Él redimió todos los pecados. Esto es eterna redención. Quita todos los pecados. Ustedes han pecado muchísimas veces. Ustedes están pecando, pero ustedes van a pecar mañana, pasando mañana, en su corazón, en su mente. Pero sorprendentemente, todos los pecados en su vida fueron redimidos por la sangre de Jesucristo. Él ya pagó. Él ya pagó hace 2000 años para redimir todos los pecados. Por eso no necesitan ir al infierno. ¿Por qué? El precio de pecado es la muerte. Pero Él pagó para ustedes antes, en la cruz. Él había pagado. Él ya pagó todo. Mire, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Caldo de pollo, ¿sí? ¿Les encanta? Yo voy a invitarles. ¿Cuándo? Después del seminario. Sí, yo sé, sí, un restaurante muy famoso cerca de aquí. Yo puedo cocinar para ustedes caldo de pollo. No puedo garantizar el sabor. Okay. Mire, caldo de pollo. El precio de caldo de pollo es más o menos $13. Antes era 10, pero hoy en día hay un aumento por la inflación, por la pandemia, ¿sí? Aumentaba, ¿sí? Por eso hoy en día tiene que pagar $13. En un restaurante ustedes estaban comiendo el caldo de pollo. Muy rica, muy rica. Pero cuando ustedes terminó la mitad, comió la mitad, sorprendentemente ustedes encontraron su amigo viejo. ¿Qué pasó aquí? Ustedes estaban muy alegres. Mire, parece más viejito. Perdió sus cabellos. ¿Qué pasó? Perdón. Sí. Mire, pero su amigo pagó el precio de su comida para ustedes. Yo voy a pagar. ¿Es verdad? Sí. Yo tengo mucho dinero. Yo gané mucho dinero por lotería. Por eso yo voy a pagar el precio de su comida. ¿Sí? Ustedes comió la mitad. Otra mitad está en el plato. Su amigo pagó. ¿Sí? Ustedes pueden decir, muchísimas gracias. Les hago una pregunta. Su amigo pagó $15, incluyendo la propina. ¿Sí? La propina es $2, es suficiente. En total, él pagó $15. En este tiempo, ustedes están comiendo. La mitad está en el plato. Les hago una pregunta. Después de comer todo, después de comer la otra mitad, ¿tienen que pagar el dinero al restaurante? ¿Tienen que pagar? ¿Por qué no? ¿Tienen que pagar el dinero de nuevo? Si hubieran dicho sí, tendrían que ir al hospital. No tiene sentido. Su amigo ya pagó. Por eso ustedes no necesitan preocuparse de pago de su comida. ¿Por qué? Su amigo pagó para ustedes. Miren, su amigo pagó $150. 10 veces más. 150. ¿Está loco? ¿Loco? Sí, yo estoy muy loco. Por eso yo pagué 10 veces más. ¿Por qué? No se preocupe. Yo pagué suficientemente para usted. Por favor, disfrute mucho. Gracias, muchísimas gracias. Les hago una pregunta. Después de terminar todo, después de comer todo, ¿tienen que pagar otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ya fue pagado. Su amigo ya pagó suficientemente.
Les hago otra pregunta. Después de comer la mitad, otra mitad, tiene que lavar los platos. Tiene que limpiar en el suelo del restaurante. ¿Por qué no? El dueño puede pedirle hacer algo después de comer todo. No, porque el pago de su amigo es suficiente. Suficientemente su amigo pagó mucho. Mire, hay dos tipos de las comidas. Lo que comí, lo que estoy comiendo, lo que voy a comer. Hay la mitad de la comida en su estómago. ¿Sí? Usted comió la mitad, ¿sí? La comida en su estómago puede ser los pecados pasados. Porque ustedes ya comieron, ustedes ya cometieron. ¿Qué tal la comida en su boca? Puede ser un ejemplo de los pecados que están cometiendo, los pecados presentes. ¿Qué tal la comida en el plato? Ustedes van a comer. Esto puede ser un ejemplo de los pecados que van a cometer en su futuro. Por medio del pago de su amigo, el precio de toda la comida fue pagado. ¿Qué tal el precio de todos los pecados? Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó suficientemente. Les hago una pregunta. ¿Cuál es más grande? ¿10 veces más o eternas veces? ¿Cuál es más grande? Eternas veces. Eternidad. Su amigo pagó 10 veces más. Por eso ustedes pueden decir muchísimas gracias. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él perdonó, Él redimió todos los pecados, todo el precio de sus pecados, eternamente. ¿Cuál es más grande? 10 veces o eternidad. Eternidad. ¿Cuál amor es más grande? ¿El amor de su amigo o el amor de Dios? ¿Cuál es más grande? El amor de Dios, Jesucristo. Su amor, cuando se trata su amor, nadie puede imaginarse. Él quitó todos los pecados eternamente. Él quitó todo, aun los pecados de su futuro. Puede pecar constantemente, pero el precio de todos los pecados ya fue pagado por medio de la muerte de Jesús. Esto es lo que Jesús hizo para ustedes. Su amor es maravilloso. Él quitó, Él sacó el precio de todos los pecados. Él pagó suficientemente. Vamos a buscar Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 2. ¿Se lo leo? Isaías capítulo 40, versículo 2, se lo leo. Hablad el corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La Biblia dice, por todos los pecados ya recibieron de mano de Jehová doble veces. ¿Qué significa? Dios les perdonó suficientemente por medio de su muerte. Ustedes ya recibieron el perdón de pecados muchísimas veces. Su muerte es suficiente para perdonar todos los pecados. Él pagó el precio de todos los pecados. Isaías capítulo 44, versículo 22. Vamos a leer juntos. 1 o 2 es: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí.
La palabra dice, yo deshice como una nube. Deshace significa limpiar perfectamente. En hebreo, que se llama maha. Maha significa limpiar perfectamente. Orar perfectamente. Cubrir perfectamente. Limpiar perfectamente. Esto es el significado de deshacer. Maha en hebreo. Esto es deshacer. Hay muchos pecados en la pantalla. ¿Cuántos pecados hay en la pantalla? Muchísimas, ¿sí? Muchos pecados. Los pecados de pasado, los pecados de presente, aún los pecados de su futuro. Ustedes van a pecar hasta su muerte. Sorprendentemente, la palabra de Dios, Jesucristo deshizo todos los pecados en la cruz. Esto es deshacer. Él cubrió, limpió todos los pecados con su sangre. ¿Qué significa? Dios no puede condenarles, porque ya fue perdonado, ya fue redimido. Todo. La palabra dice, deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios ya redimió todos los pecados. Pero tenemos que reconocer su gran amor en la cruz, en la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 17, 18. En la pantalla vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La palabra dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es una declaración. Mire, por ejemplo, yo soy un mesero. Ustedes están comiendo caldo de pollo. Su amigo pagó $150 por su comida. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que borrar la historia de su comida. Gabriela, 15. Enrique, nada. Lorenzo. ¿Por qué? Ya fue pagado. Ya fue pagado. Mario. Fue pagado. Por eso, como un mesero, yo no necesito recordar el precio de su comida, porque ya fue pagado por su amigo. ¿Quién es su amigo? Buen amigo, Jesucristo. Él murió en la cruz, entonces Él pagó el precio de todos sus pecados. Ajá. Por eso Dios no necesita recordar sus pecados, sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No necesitan pagar de nuevo, porque todo es pagado suficientemente. Ustedes no necesitan preocuparse de pago, porque el pago fue pagado, el dinero fue pagado. El precio del pecado es la muerte, pero alguien murió para ustedes en la cruz. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él cumplió eterna redención. Él redimió todos los pecados eternamente. Por favor, repiten conmigo, eternamente. Con su mano también. Eternamente. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Me explico? Sí. Isaías capítulo 38, 17. Vamos a leer juntos. Despacio. 1, 2, 3. He aquí, amargura grande me sobrevino. En la paz, mas a ti agradó. Libra mi vida de hoyo de corrupción. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. La palabra dice, libra mi vida de hoyo de corrupción.
hoyo de corrupción indica el destino de ir al infierno. Esto es hoyo de corrupción. Pero Dios nos salvó de hoyo de corrupción. ¿Cómo? Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Repitan conmigo, por favor. Todos mis pecados. Todos mis pecados. Todo es muy importante. Todo. Todos los pecados en su vida. Desde el nacimiento hasta su muerte. Desde los pecados pasados hasta los pecados de futuro. Todos los pecados fueron echados tras su espalda. Mire, entre ustedes a Dios hay el muro. Es el muro de pecados. Sus obras no sirven de nada. Por medio de sus obras, ningún pecado puede ser limpiado. Pero Dios echó todos los pecados tras su espalda. Mire, Dios echó todos los pecados tras su espalda. Por eso Dios no puede mirar sus pecados otra vez. Por medio de la sangre de Jesucristo, todos los pecados fueron echados tras su espalda. Miqueas capítulo 7, 19. En la pantalla vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La palabra dice, echará en lo profundo del mar todos los pecados. Todos mis pecados. Todos mis pecados. La palabra todo es muy importante. Todo. ¿Me explico? Todos, mire, echará en el profundo del mar todos mis pecados. Mire, esa es mi bolsa. Mi bolsa está lleno muchas basuras adentro. Muchas, ¿sí? Basura, pero muchas basuras, ¿sí? Por ejemplo, en mi bolsa hay muchos pecados. Todos los pecados. Los pecados como en su pasado, su presente y su futuro. Ustedes robaron dinero. Ustedes hablaron mal. Ustedes mintieron muchísimas veces. Ustedes odiaron a alguien. Además, ustedes van a mentir. Ustedes van a odiar a alguien. Ustedes van a hablar mal. Los pecados en su vida, desde nacimiento hasta su muerte. La palabra dice, Dios echó todos los pecados en lo profundo del mar. Desde el profundo del mar. Muy, muy profundo. Por ejemplo, en la playa del mar, océano, cerca de aquí, usted echó una bolsa en el mar hace 12 años. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ahora pueden recuperarla? ¿Recuperarla? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, se fue. Porque usted la ha hecho hace 12 años. ¿Sí? ¿Qué tal la bolsa de pecados? Dios echó todos sus pecados, la bolsa de todos los pecados en lo profundo del mar. ¿Qué significa? El nombre de mar no es conocido. Nadie puede buscarlo. Aún los buceadores no pueden buscar la bolsa. ¿Qué significa? Dios ya olvidó todos los pecados. Dios no puede condenar sus pecados de nuevo, porque ya fue pagado por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Sí. Salmos capítulo 103, versículo 12. En la pantalla vamos a leer juntos. 1 o 2 es, cuanto está lejos al oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Desde oriente al occidente, esto es muy, muy lejos. Por ejemplo, hace una semana yo viajé a Nueva York, pero lamentablemente yo dejé mi maleta en el aeropuerto en Nueva York. Después de dejar mi maleta, yo regresé a Los Ángeles. Les hago una pregunta.
desde aquí en Los Ángeles, yo puedo ver mi maleta en Nueva York. ¿Por qué no? ¿Por qué? Esto tan lejos. Desde aquí hasta Nueva York está muy lejos. Por eso yo no puedo ver mi maleta, mi bolsa en Nueva York. Igualmente, Dios quitó todos los pecados. Además, Él puso todos los pecados lejos de ustedes. Muy lejos. Desde este hasta oeste, Dios quitó todos los pecados y puso muy lejos de ustedes. Por eso, Dios no puede condenar sus pecados de nuevo. Porque ya fue pagado, ya fue olvidado. El precio del pecado era muerte, pero Él ya pagó por medio de su muerte. Eso es lo que Jesús hizo para nosotros. Él pagó todo. Todos sus pecados, Él murió en la cruz. Salmos capítulo 85, versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Mire, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados. Esto es todos los pecados. Los pecados de pasado, los pecados de presente, los pecados de su futuro, todos los pecados. ¿Sí? Mire, esto es la sangre de Jesucristo. Mire, la palabra dice, todos los pecados de ellos cubrísela. ¿Qué significa? Dios ya cubrió todos los pecados. Es todos los pecados, ¿sí? Ya todos los pecados fueron cubiertos por la sangre de Jesucristo. ¿Pueden ver sus pecados? No. ¿Por qué? Ya fue redimido, ya fue cubierto por la sangre. San Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino como el Cordero de Dios. Además, Él fue matado, Él fue perseguido para limpiar todos los pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio de su muerte, todos los pecados ya fueron perdonados, incluyendo sus pecados. Esto es el amor. Esto es la salvación. En lugar de la palabra mundo, por favor, pongan su nombre, porque ustedes son las personas en este mundo. ¿Es verdad? Alguien parece una persona vino de Luna. Martes, ¿sí? Martes. Ustedes son las personas viviendo aquí en la tierra, ¿sí? Por favor, pongan su nombre en lugar de la palabra mundo. Mire, yo hice un espacio. Por favor, pongan su nombre. Por favor, lean esa palabra desde el principio. 1, 2, 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Jacob. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Quién murió para ustedes? ¿Quién murió para ustedes? Jesús. ¿Por qué murió para ustedes? Por sus pecados. Para redimir todos sus pecados. Por favor, repiten conmigo. Todos mis pecados. Todos mis pecados. Todos los pecados ya fueron perdonados por medio de la muerte de Jesús, la sangre de Jesucristo. Por eso podemos decir, Él quitó el pecado de mí, ustedes, todos, ¿sí? Cada persona. Enrique, Alicia, Gabriela, Lorenzo, todos, ¿sí? Mario, todos, ¿sí? Tenemos que mirar qué Jesús hizo para nosotros. Esto es la fe. La fe significa
descubrir lo que Jesús hizo para nosotros. Alguien puede decir, yo tengo la fe. ¿Qué significa tener la fe? La fe significa descubrir lo que Jesús hizo para nosotros exactamente. Él murió en la cruz para redimir todos los pecados. Él cumplió eterna redención. Yo pienso que si Jesús murió en la cruz para mí es correcto, pero Él perdonó los pecados pasados. Para redimir mis pecados en mi futuro, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que orar, yo tengo que hacer algo para ir al cielo. No. El precio de todos los pecados fue redimido por mi sangre. Por la sangre podemos ir al... ¿Dónde ir al? ¿Dónde ir al? ¿Ir al dónde? Cielo, exactamente. Solamente por la sangre de Jesucristo podemos ir al cielo. No por sus obras, sino por la obra de Dios. Esto es la sangre de Jesús. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es la salvación correcta. Por eso la palabra dice, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. La palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En la Biblia, gracia significa gratuito, gratuitamente. Ustedes no hicieron nada para ir al cielo, pero Jesús hizo todo. Gratuitamente obtuvieron el derecho de ir al, ¿dónde? Ir al cielo. Además, la fe significa descubrimiento, descubrir lo que Jesús hizo para ustedes. ¿Qué lo hizo? ¿Qué hizo en la cruz? Él murió, Él redimió todos los pecados. Él pagó el precio de todos los pecados eternamente. Por la fe, por la gracia, recibimos salvación. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. La salvación es dada como un regalo. Por la gracia, por la fe, recibimos salvación como un regalo. La salvación es el regalo de Dios. ¿Recibieron el regalo de Dios? ¿Reciben salvación ustedes? Por favor, levanten sus manos si ustedes reciben salvación. Por favor. Por favor, sí, está bien. Eso es un regalo. Tenemos que agradecer a Dios siempre. Tenemos que glorificar el nombre de Dios por el resto de nuestra vida, porque Él murió en la cruz para nosotros. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Esto es una canción. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el laudar que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Por medio de la sangre de Jesucristo recibimos salvación. Esto es el manantial de nuestra vida. Por mi sangre recibimos la salvación. Podemos ir al cielo, podemos vivir para siempre en el cielo. Esto es la salvación. Yo voy a explicar el significado de la salvación. La salvación significa perdón de pecados. La salvación significa ser justos. La salvación significa nacer nuevo. La salvación significa recibir la vida eterna. La salvación significa ir al cielo. La salvación significa ser hijos de Dios. La salvación significa recibir el Espíritu Santo. La salvación significa ser los cristianos. Son iguales. Primeramente, perdón de los pecados. Esto es salvación. Lucas 1:77.
Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Para dar conocimiento de salvación y su pueblo para perdón de sus pecados. La salvación significa el perdón eterno. Porque cuando un pecado se quede, nadie podrá ir al cielo. Cuando un pecado quede, ellos tendrán que ir al infierno por un pecado. La salvación significa perdón de pecados perfectamente. Dios perdonó todos los pecados perfectamente. Ningún pecado quede. Por eso podemos ir al, ¿dónde? Ir al cielo. La salvación significa recibir el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos la salvación. Hechos capítulo 2, 38, se lo leo. Vamos a ir juntos, 1, 2, 3. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando recibimos el perdón de pecados, recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué es el papel del Espíritu Santo? Mire, Hechos capítulo 16, versículo 14, la palabra dice, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando Lidia escucha palabra, el Señor abrió su corazón. Entonces, ella recibió la salvación. ¿Sí? ¿Quién abrió su corazón? ¿Quién? El Señor. Esto es el Espíritu Santo. Pastor, hoy yo le conocí el significado de la salvación. Yo podría hacerlo. Muchísimas gracias. Tenemos que agradecer a Dios porque el Santo hizo su obra en su corazón. Jesús, Dios, el Santo abrió su corazón, entonces Él les hizo aprender el significado de la salvación. Pero tenemos que agradecer a Dios solamente. La salvación significa ser un hijo de Dios. Hijo de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los salvos pueden ser los hijos de Dios. Antes de salvación eran pecadores. Ustedes no eran los hijos de Dios, pero después de salvación se volvieron los hijos de Dios. ¿Podrán ir a dónde? Podrán ir al cielo. Recibir salvación significa nacer de nuevo. Juan 3, 5, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que no nace de nuevo, nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer de agua? El agua significa lavar, algo así, lavar, ¿sí? Como sus pecados pueden ser lavados por medio de la promesa de Dios. Esto es que la palabra de Dios. Por medio de la promesa de Dios, sus pecados fueron lavados. La palabra dice, Efesios 5, 26, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Por medio de la palabra, todos los pecados ya fueron lavados. Esto es la agua. La palabra es como el agua. Por medio de la promesa de Dios, el pacto de Dios, todos los pecados ya fueron lavados perfectamente, totalmente. Por eso podrán ir al cielo. Después salvación significa ir al cielo también. San Juan capítulo 3, 16. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de su muerte recibimos salvación. Podremos ir al cielo. ¿Sí? Yo voy a mostrar un video. Entonces vamos a terminar hoy.
My little boy came up to me in the kitchen this evening while I was making dinner, and he handed me a piece of paper he'd been writing on. And after wiping my hands on my apron, I read it. And this is what it said. For mowing the lawn, $5. For making my own bed this week, $1. For going to the store, 50 cents. Playing with little brother while you went to the store, 25 cents. For taking out the rubbish, $1. Getting a good report card, $5. And for raking the yard, $2. Total owed, $14.75. Well, I looked at him standing there expectantly, and 1,000 memories flashed through my mind. And so I picked up the pen, and turning the paper over, this is what I wrote. For the 9 months I carried you, growing inside me, no charge. For the nights I've sat up with you, doctored you, prayed for you, no charge. For the time and the tears that you cost through the years, there's no charge. When you add it all up, the cost of my love is no charge. For the nights filled with dread and the worries ahead, no charge. For advice and the knowledge and the cost of your college, no charge. For the toys, food and clothes, and for wiping your nose, there's no charge, son. When you add it all up, the full cost of my love is no charge. But when he finished reading, he had great big tears in his eyes. And he looked up at me and said, Mum, I really do love you. And then he took the pen and in great big letters he wrote, paid in full. When you add it all up, the cost of real love is no charge. Su gran amor es gratis. Gratuitamente recibimos salvación. Por medio de su muerte recibimos salvación. Todo es su amor, su amor. ¿Recibieron salvación ustedes? Sí. Por eso es muy importante permanecer en la iglesia correcta. En nuestra iglesia, cada domingo nos reunimos para aprender cómo vivir después de recibir salvación. El servicio empieza a las 10:40. ¿Sí? Vengan para escuchar palabra más acerca de la salvación o la vida cristiana después de la salvación. Cuando se tengan las preguntas, por favor, avísame. Yo voy a responder con la Biblia. Vamos a juntos para terminar hoy. Gracias, Dios. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Por tu palabra, por tu sacrificio, recibimos la salvación. Muchísimas gracias. Por favor, guía todo en el camino correcto. Por favor, ayúdalos para permanecer en tu iglesia para glorificar tu nombre. Especialmente hay muchas almas, muchas perdidas que no saben de este hecho. Por favor, utilízanos para alcanzarlos. Ellos necesitan la salvación también. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Gracias. Hasta pronto.